Rafa Márquez y su empleada. Sorpresa tras 10 años que te hará llorar. Inolvidable. Un agradecimiento especial a Jacinto Robles de México. No olvides suscribirte al canal y comentar desde donde lo estás viendo para aparecer en el próximo video. ¿Qué se esconde detrás de la lealtad silenciosa que nos rodea cada día? Imaginen una década de devoción, de cuidado incansable y de sonrisas que ocultan un sacrificio tan profundo que su revelación podría cambiar una vida para siempre. Esta no es solo la historia de un ídolo del fútbol y su empleada, sino el relato de cómo un secreto, susurrado en la intimidad de una llamada telefónica, desató un acto de gratitud tan monumental que reescribió un destino. Prepárense para descubrir hasta dónde puede llegar la grandeza de un capitán, no en el campo de juego, sino en el corazón de su propio hogar, demostrando que los sueños nunca mueren, solo esperan a que alguien vuelva a creer en ellos. Durante 10 largos e ininterrumpidos años, Doña Rosa había sido mucho más que la columna vertebral de la casa de la familia Márquez. Su presencia era una constante silenciosa y tranquilizadora, un pilar sobre el que se sostenía la armonía del hogar. Con una dedicación que trascendía cualquier obligación contractual, se movía por cada rincón con una eficiencia casi invisible, anticipándose a las necesidades de todos. Ella era la guardiana de la rutina, la organizadora de los pequeños detalles que componen una vida. Su lealtad no se medía en el salario recibido, sino en la calidez de su cuidado y en la discreción con la que manejaba los asuntos privados de una familia constantemente bajo el escrutinio público, protegiendo su intimidad como si fuera la suya propia. El vínculo que Doña Rosa había forjado con la familia iba más allá de lo profesional. Vio los primeros pasos de los hijos de Rafa, celebró en silencio sus goles en partidos infantiles y consoló con un gesto amable las pequeñas tristezas de la niñez. Para ellos no era la empleada, era simplemente Rosita, una figura tan fundamental como la de sus propios abuelos. Ella conocía sus comidas favoritas, el orden exacto de sus juguetes y la manera de calmar sus pesadillas. Su cariño era genuino, un afecto puro que se manifestaba en cada tarea, desde una comida preparada con esmero hasta una camisa planchada a la perfección. Era una matriarca silenciosa, en un hogar que no era el suyo, entregando un amor que guardaba celosamente para sí. Mientras su vida transcurría al servicio de otros, Doña Rosa mantenía sus propias batallas ocultas tras una fachada de serenidad impenetrable. Nadie en la casa Márquez conocía las dificultades que enfrentaba fuera de esas paredes, las preocupaciones económicas que la asediaban o la soledad que a veces sentía al volver a su pequeño apartamento. Su sonrisa amable y su disposición constante eran un escudo cuidadosamente construido para proteger su vulnerabilidad. Se había convertido en una maestra del disimulo, convencida de que sus problemas personales no tenían lugar en el mundo que ayudaba a sostener. Este sacrificio silencioso, esta compartimentación de su existencia, era el precio que pagaba por mantener la estabilidad que tanto valoraba. Con el paso de los años, su rol se había solidificado en una rutina predecible y segura. Los días se sucedían, marcados por el ritmo de la vida familiar de los Márquez, los horarios escolares, los entrenamientos de Rafa, los viajes y los regresos. Doña Rosa era el ancla en ese mar, de actividades constantes. Su eficiencia era legendaria, una máquina de trabajo incansable que parecía no necesitar descanso. Sin embargo, bajo esa superficie de competencia y control, yacía un cansancio profundo, no solo físico, sino del alma, un agotamiento nacido de sueños aplazados y de una vida vivida para los demás. Pero quejarse no era una opción. La gratitud por tener un trabajo estable y el afecto por la familia siempre pesaban más. Aquella tarde de martes, el destino orquestó una pequeña anomalía en la rutina perfectamente sincronizada de la casa. Rafa Márquez, por una cancelación de última hora en su agenda, regresó a casa varias horas antes de lo habitual. El silencio lo recibió en la entrada, una quietud extraña para una casa que normalmente bullía de actividad a esa hora. Caminó sigilosamente hacia la cocina, pensando en sorprender a sus hijos, pero se detuvo en seco justo antes de cruzar el umbral. Desde el cuarto de lavado contiguo, escuchó la voz de Doña Rosa, pero no era su tono habitual,
siempre medido y sereno. Esta vez, su voz estaba cargada de una melancolía tan densa que flotaba en el aire como una neblina. La puerta estaba entreabierta y sin ninguna intención de espiar, las palabras de ella llegaron a oídos de Rafa con una claridad devastadora. Hablaba por teléfono con su hermana, en una de esas conversaciones que solo se tienen con los seres más cercanos, donde las máscaras finalmente caen. No, hermana, ya es tarde para eso, decía con un suspiro que parecía arrastrar el peso de años de resignación. A veces sueño con los olores, con el calor de la cocina, con crear algo mío, pero la vida elige por uno, ¿sabes? Rafa se quedó inmóvil, sintiendo que estaba invadiendo un espacio sagrado, un santuario de dolor y anhelos que nunca había sospechado que existiera dentro de la mujer que conocía desde hacía una década. En ese fragmento de conversación, se desplegó toda una vida de sacrificios. Doña Rosa confesó, con la voz quebrada, cómo había estado a punto de terminar sus estudios de gastronomía. Era su pasión, su verdadera vocación. Describió el delantal que nunca llegó a usar profesionalmente, las recetas que creaba en su mente durante las noches de insomnio. Pero entonces, la enfermedad de su madre se había agravado, y la necesidad de un ingreso estable e inmediato para sostener a su familia la obligó a abandonar la escuela. Tuvo que cambiar los cuchillos de chef y las sartenes por los productos de limpieza y el cuidado de un hogar ajeno, un sueño sacrificado en el altar del deber filial. La resignación en su tono era lo que más impactaba. No había amargura ni resentimiento, solo una tristeza profunda y aceptada, como si hablara de una persona que ya no existía. Fue la decisión correcta en ese momento, le aseguró a su hermana, aunque las palabras carecían de convicción. Ya una se acostumbra. Pero Rafa, escuchando desde las sombras, entendió que uno nunca se acostumbra a la muerte de un sueño. Simplemente aprende a vivir con el fantasma. La revelación fue como un relámpago que iluminó una habitación oscura. De repente, la imagen que tenía de Doña Rosa, la mujer eficiente y sonriente, se hizo añicos, revelando a una figura mucho más compleja y trágica. Para ella, la cocina de los Márquez era una ironía cruel. Todos los días preparaba alimentos para la familia, siguiendo recetas y listas de compras, pero su creatividad estaba encadenada. Era una chef prisionera en la cocina de otros, su talento relegado a la nutrición en lugar de la expresión artística. Cada plato que servía era un recordatorio silencioso de lo que podría haber sido. Cada elogio por una comida bien preparada era una punzada agridulce en su corazón. Había enterrado tan profundamente su aspiración que ya ni siquiera se permitía pensar en ello conscientemente. La llamada con su hermana había sido una grieta momentánea en esa armadura, una fuga de la verdad que había mantenido bajo llave durante años. Rafa se retiró tan silenciosamente como había llegado, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Subió a su estudio, cerró la puerta y se sentó en la oscuridad, la voz de Doña Rosa resonando en su mente. La conversación no estaba destinada a él, pero ahora que conocía el secreto, se sentía cómplice de su dolor silencioso. La revelación no solo le había mostrado una nueva faceta de su empleada, le había impuesto una responsabilidad moral. Se dio cuenta de que durante 10 años, mientras ella pulía sus trofeos y cuidaba de su legado, la vida le había robado a ella la oportunidad de construir el suyo propio. La tarde ya no era ordinaria, se había convertido en un punto de inflexión. La profundidad del sacrificio de Doña Rosa comenzó a calar en la mente de Rafa. No se trataba solo de abandonar una escuela, era la renuncia a una identidad, a la posibilidad de ser reconocida por su propio talento y no por su servicio a los demás. Era una década de ¿qué hubiera pasado si, reprimidos, cada mañana al ponerse el uniforme, mientras él construía una carrera gloriosa bajo los reflectores del mundo, ella libraba una batalla anónima en la quietud de su hogar, asegurándose de que él tuviera la paz mental para triunfar? La injusticia inherente de esa situación lo golpeó con una fuerza abrumadora. La gratitud que sentía se transformó en algo más urgente y poderoso. La revelación accidental sacudió a Rafa Márquez de una manera que pocas cosas en su vida lo habían hecho. Más allá del impacto inicial, se instaló en él una profunda introspección. Se vio a sí mismo, el Káiser de Michoacán,
un hombre acostumbrado a liderar en el campo, a tomar decisiones en fracciones de segundo bajo una presión inmensa. Sin embargo, en su propio hogar, había permanecido ciego ante el drama silencioso de una de las personas más importantes en la estructura de su vida diaria. La lealtad de doña Rosa, que siempre había dado por sentada como parte de su salario, adquirió de repente una nueva dimensión. No era solo lealtad laboral, era el resultado de un sacrificio personal de proporciones épicas. Un torbellino de pensamientos ocupó su mente. Reflexionó sobre las innumerables veces que había llegado a casa cansado de un entrenamiento o de un viaje, encontrando siempre un oasis de orden y calma. Doña Rosa era la artífice invisible de esa paz. Ella absorbía el caos doméstico para que él y su familia pudieran vivir en serenidad. Mientras él acumulaba aplausos y reconocimiento público, ella renunciaba silenciosamente a su propia oportunidad de brillar. Un sentimiento abrumador de gratitud, una gratitud cruda y genuina que iba mucho más allá del dinero, lo inundó. Se dio cuenta de que su deuda con ella no era económica, sino existencial. Ella le había regalado tiempo, tranquilidad y, en esencia, una parte de su vida. La idea del sacrificio se ancló en su conciencia. En el mundo del deporte de élite, el sacrificio era una moneda corriente. Dietas estrictas, horas de entrenamiento, tiempo lejos de la familia. Pero su sacrificio siempre había tenido una recompensa visible: la victoria, la fama, la seguridad económica. El sacrificio de doña Rosa, en cambio, había sido anónimo, y su única recompensa era la supervivencia y la capacidad de mantener a los suyos. Había cambiado su sueño por el bienestar de otros, un acto de amor y deber que Rafa, como hijo y como líder, podía comprender en un nivel fundamental. La grandeza de ella no residía en un talento oculto, sino en la fuerza de su carácter. Sintió una punzada de vergüenza. ¿Cómo había podido ser tan ajeno a la realidad de ella? La conocía desde hacía una década, pero en realidad no la conocía en absoluto. Conocía a la empleada eficiente, a la mujer amable, pero ignoraba por completo a la soñadora frustrada, a la chef que nunca fue. Esta toma de conciencia lo obligó a reevaluar su relación con las personas que lo rodeaban, especialmente aquellas en posiciones de servicio. Comprendió que la verdadera gratitud no se demuestra con un simple gracias o un bono de fin de año, sino con el acto de ver a la persona en su totalidad, de reconocer sus luchas, sus esperanzas y sus sueños enterrados. La figura de doña Rosa se agigantó en su mente. Ya no era solo su empleada, sino un espejo que le devolvía una imagen incómoda de su propia complacencia. Él, que había luchado por cada uno de sus logros, no había pensado en las batallas que otros libraban en silencio a su alrededor. El liderazgo, reflexionó, no se trataba solo de guiar a un equipo hacia la victoria, sino también de elevar a quienes te apoyan en el camino. Sintió una necesidad imperiosa, casi una obligación moral, de hacer algo, no un gesto vacío, sino una acción que pudiera, de alguna manera, honrar la magnitud de la década de sacrificio que ella le había entregado a su familia. Esta epifanía transformó la perspectiva de Rafa. El fútbol le había enseñado sobre estrategia, disciplina y trabajo en equipo, pero la revelación de doña Rosa le estaba enseñando sobre humanidad, empatía y la responsabilidad que conlleva el privilegio. Se dio cuenta de que el verdadero legado de una persona no se mide solo por sus logros personales, sino por el impacto positivo que tiene en la vida de los demás. La lealtad de ella merecía una recompensa que estuviera a la altura, algo que no solo reconociera su pasado, sino que le abriera las puertas a un futuro que ella misma creía perdido para siempre. La decisión comenzó a formarse en su mente, clara y contundente. El Kaiser entendió que tenía una oportunidad única de cambiar el curso de una vida, no por caridad, sino por un profundo sentido de justicia y reciprocidad. Había llegado el momento de devolverle a doña Rosa una fracción de la devoción que ella había demostrado. El sentimiento de gratitud se había convertido en una misión. Ya no se trataba de lo que ella había hecho por él,
sino de lo que él debía hacer por ella. El capitán estaba a punto de trazar la jugada más importante de su vida, una que no se ganaría en un estadio, sino en el alma de una mujer que había sacrificado demasiado. El plan tenía que ser perfecto, significativo e inolvidable. Con la determinación de un estratega preparando una final, Rafa Márquez comenzó a diseñar su plan. La primera idea que cruzó su mente, un generoso bono en efectivo, fue descartada casi al instante. El dinero, si bien útil, sería un gesto superficial, una solución temporal, que no abordaría la raíz de la herida, no repararía un sueño roto ni devolvería las décadas perdidas. Sería un simple pago por servicios, y lo que él sentía era una deuda de gratitud que el dinero no podía saldar. Quería ofrecerle no solo un alivio financiero, sino una verdadera restauración. Quería devolverle la llave de la vida que ella misma había decidido cerrar por el bien de otros. Su objetivo no era darle un pez, sino devolverle la caña de pescar. El secreto se convirtió en su aliado. Sabía que si doña Rosa sospechaba algo, su humildad y su orgullo probablemente la llevarían a rechazar cualquier ayuda. El plan debía ejecutarse en la más absoluta discreción. Comenzó a investigar, no a través de asistentes, sino personalmente, sumergiéndose en el mundo de la alta cocina en México. Pasó noches enteras frente a su computadora, comparando planes de estudio, perfiles de chefs instructores y la reputación de las más prestigiosas escuelas de gastronomía del país. Buscaba la mejor, la más completa, una institución que no solo le diera un diploma, sino que la equipara con las herramientas y la confianza para reclamar su identidad como chef profesional. Finalmente, eligió una de las academias culinarias más reconocidas de la Ciudad de México, conocida por su rigor y sus conexiones con los mejores restaurantes. Usando su nombre e influencia, no para pedir un favor, sino para asegurar una oportunidad genuina, consiguió una reunión con la directora de la institución. En lugar de una llamada telefónica impersonal, decidió ir en persona. Durante la reunión, expuso la historia de doña Rosa con un respeto y una admiración que conmovieron a la académica. No la presentó como su empleada, sino como una mujer de un talento latente y un carácter extraordinario, cuyo sueño merecía ser rescatado de las cenizas del sacrificio. El plan de Rafa iba más allá de una simple matrícula. Negoció no solo la inscripción en el programa completo de chef profesional, sino que cubrió cada uno de los gastos imaginables: matrícula, uniformes, el juego de noenotfets, cuchillos más fino, libros y hasta un estipendio mensual para cubrir sus gastos de transporte y personales, de modo que no tuviera absolutamente ninguna carga financiera. Quería que su única preocupación fuera aprender, crear y redescubrir la pasión que había mantenido dormida durante tanto tiempo. Se aseguró de que la beca fuera presentada como un reconocimiento al mérito, para proteger la dignidad de doña Rosa y enmarcarla como una oportunidad ganada, no como un acto de caridad. La logística también fue meticulosamente considerada. Habló con su esposa, su única cómplice en el plan, para reorganizar la dinámica del hogar. Contratarían ayuda adicional para cubrir las horas en que doña Rosa estaría en clase, asegurando que su ausencia no generara ningún tipo de estrés o culpa en ella. Todo estaba diseñado para crear una transición fluida, para que ella sintiera que no estaba abandonando sus responsabilidades, sino que la vida simplemente se estaba reacomodando para hacer espacio a su sueño. El objetivo era eliminar cada posible obstáculo, cada excusa que ella pudiera poner para no aceptar. Rafa estaba construyendo un puente ineludible hacia su futuro. Durante esas semanas de preparación secreta, la interacción de Rafa con doña Rosa cambió sutilmente a sus propios ojos. Cada vez que ella le servía el café o le preparaba una comida, él ya no veía a una empleada, sino a una colega en espíritu, una artista cuyo estudio había sido confinado injustamente. Observaba sus manos, hábiles y cuidadosas al cortar las verduras, e imaginaba esas mismas manos emplatando una creación gourmet en un restaurante de lujo. Esta nueva percepción fortaleció su resolución. El plan no era un capricho,
Era una necesidad, un acto de justicia poética que él estaba en una posición privilegiada para ejecutar. Finalmente, con todos los detalles confirmados y la carta oficial de aceptación de la escuela en sus manos, el capitán supo que el momento había llegado. La matrícula estaba pagada. El delantal de chef profesional estaba cuidadosamente doblado dentro de una elegante caja de regalo, y el escenario estaba listo. Sintió una mezcla de nervios y emoción, similar a la que sentía antes de salir al campo, para un partido crucial. Sabía que las próximas horas no solo cambiarían la vida de Doña Rosa, sino que también redefinirían para siempre el significado de la gratitud y el liderazgo en su propio corazón. El plan inolvidable estaba a punto de ponerse en marcha. Rafa eligió un jueves, por la tarde, para convocar la reunión. Le pidió a Doña Rosa que se sentara con él en el estudio, un lugar que ella generalmente solo pisaba para limpiar. La formalidad del llamado la llenó de una ansiedad silenciosa. En 10 años, nunca había tenido una reunión así. Su mente, inmediatamente, se volcó hacia el peor escenario posible. Habría cometido algún error grave sin darse cuenta. Estarían descontentos con su trabajo. Un nudo frío se instaló en su estómago mientras caminaba hacia la habitación, alisando nerviosamente su delantal, el uniforme de una vida que temía poder estar a punto de perder. Se sentó en el borde de la silla, frente al escritorio de Rafa, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada baja. Rafa, percibiendo su nerviosismo, intentó crear una atmósfera de calma, aunque su propio corazón latía con anticipación. Comenzó la conversación con una voz serena y deliberada, evitando cualquier tono que pudiera sonar a reprimenda. Rosa, dijo, usando su nombre de pila, algo que rara vez hacía en un contexto tan formal. La he llamado porque quiero hablar de algo importante. Primero que nada, en nombre mío y de mi familia, quiero agradecerle formalmente por estos 10 años, su lealtad, su trabajo impecable y el cariño que le ha dado a mis hijos. No tienen precio. Usted no ha sido una empleada, ha sido un pilar fundamental en este hogar. Las palabras, en lugar de calmarla, la desconcertaron aún más. Sonaba como un discurso de despedida. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de una confusión temerosa, preparándose para el golpe. Pero en lugar de una noticia negativa, Rafa continuó con una calidez que la desarmó. Durante una década usted ha cuidado de nuestros sueños, asegurándose de que tuviéramos todo lo necesario para perseguirlos, continuó él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Nos ha regalado su tiempo, su energía y su dedicación, y hemos llegado a la conclusión de que ya es suficiente. Creemos que ha llegado el momento de que alguien cuide de usted y de sus sueños. Doña Rosa frunció el ceño, sin comprender a dónde se dirigía la conversación. Las palabras eran amables, pero el significado se le escapaba por completo. Entonces, Rafa se levantó y se acercó a un armario. De allí sacó una caja rectangular, elegantemente envuelta. No era un sobre con dinero, como los que recibía en Navidad. Era un regalo, un objeto con peso y volumen. Se lo entregó con solemnidad, y por un momento, ella simplemente lo sostuvo, mirando la caja y luego el rostro de Rafa, como si tratara de resolver un acertijo complejo. «¿Qué es esto, señor?», susurró con un hilo de voz, el miedo comenzando a ser reemplazado por una perplejidad abrumadora. «Es un agradecimiento», respondió Rafa con una sonrisa suave, «pero también es un comienzo. Ábralo, por favor». Con manos temblorosas, Doña Rosa deshizo el lazo y levantó la tapa de la caja. Lo primero que vio fue una tela blanca, inmaculada y perfectamente doblada. Al desplegarla, se dio cuenta de que era un delantal de chef profesional, de una calidad que solo había visto en televisión, con un pequeño logotipo, bordado de una prestigiosa escuela de cocina. Debajo del delantal había una carpeta de cuero. La abrió y sus ojos se posaron sobre un documento oficial. En la parte superior, en letras grandes, decía «Carta de aceptación y beca integral». Y debajo, impreso con una claridad inconfundible, estaba su nombre completo, Rosa María Sánchez. El mundo pareció detenerse. Las palabras en el papel no tenían sentido. Leía programa completo de artes culinarias, matrícula cubierta,
gastos incluidos, pero su cerebro se negaba a procesar la información. Era como leer un idioma extranjero que debería conocer, pero cuyas frases no lograba conectar. Miró a Rafa, sus ojos abiertos de par en par, buscando una explicación, una señal de que todo era una broma extraña o un terrible malentendido. El silencio en la habitación se volvió denso, cargado con el peso de un sueño que ella había enterrado hacía una vida entera y que, de repente, estaba siendo exhumado frente a sus ojos. La realidad luchaba por penetrar el muro de resignación que había construido durante años. Rafa permaneció en silencio, dándole el espacio que necesitaba para asimilar el impacto de aquel gesto monumental. Entendía que no solo le estaba entregando una matrícula, sino que estaba desafiando una década de creencias autoimpuestas sobre su propio destino. Le estaba presentando una realidad alternativa, un camino que ella misma se había convencido de que era imposible. Vio el torbellino de emociones cruzar por el rostro de Doña Rosa, la incredulidad total, la confusión, el destello de una esperanza olvidada y el miedo a que no fuera real. El capitán había hecho su jugada. Ahora solo quedaba esperar a que el impacto del balón tocara la red del corazón de ella. Doña Rosa permaneció inmóvil, paralizada, con la carta en sus manos y la mirada fija en su propio nombre, impreso en 1900. El papel. El sonido en la habitación pareció desvanecerse, reemplazado por un zumbido en sus oídos. Su mente trabajaba febrilmente, tratando de conectar los puntos entre la conversación telefónica con su hermana y este gesto incomprensible. ¿La había escuchado? La idea la llenó de una vergüenza momentánea, pero esta fue rápidamente barrida por la magnitud de lo que tenía frente a ella. No era un simple regalo, era la resurrección de una parte de sí misma que creía muerta y sepultada. El delantal, blanco en la caja, parecía burlarse de ella, un fantasma de la joven que había sido, llena de ambiciones y esperanzas. Cuando la realidad finalmente derribó las compuertas de su incredulidad, una emoción cruda y abrumadora brotó desde lo más profundo de su ser. No fue un sollozo delicado, sino un llanto convulso y profundo que sacudió todo su cuerpo. Las lágrimas, retenidas durante años de silenciosa resignación, brotaron sin control, cayendo sobre la carta que sostenía con una fuerza temblorosa. Era el llanto de la gratitud más pura, pero también el llanto por la juventud perdida, por los años de anhelo reprimido y por la alegría tan intensa que dolía. Se cubrió el rostro con las manos, avergonzada de su propia vulnerabilidad, pero incapaz de detener el torrente de emociones que la ahogaba. Rafa se acercó y, en un gesto instintivo de consuelo, le puso una mano en el hombro. Él también sentía un nudo en la garganta, con los ojos enrojecidos por la emoción contenida. Ver el impacto de su acción, presenciar de primera mano cómo un sueño renacía de sus cenizas, fue una experiencia más gratificante que cualquier victoria en el campo de fútbol. Le pasó un vaso de agua, esperando pacientemente a que la primera ola de llanto pasara. El sonido de sus sollozos era la banda sonora de una vida de sacrificios, una liberación catártica que llenaba el silencio del estudio con una humanidad desgarradora. En ese momento, la barrera entre empleador y empleada se disolvió por completo, dejando solo a dos personas compartiendo un momento de profunda conexión. Entre lágrimas y jadeos, Doña Rosa finalmente logró hablar, sus palabras entrecortadas por la emoción. «Este era mi sueño», confesó, mirando la carta como si fuera una reliquia sagrada. «El sueño que pensé que había muerto para siempre. Creí que ya era demasiado vieja, que mi tiempo ya había pasado». Su confesión no era para Rafa, sino para sí misma, una verbalización de la sentencia que se había autoimpuesto durante tanto tiempo. Admitir la existencia de ese sueño en voz alta era, en sí mismo, un acto de una valentía inmensa. Era reconocer la herida que había llevado oculta, permitiendo finalmente que la luz entrara en ella. La gratitud que sentía era tan inmensa que no encontraba palabras para expresarla. Rafa la miró con una empatía profunda, sus propios ojos ahora visiblemente húmedos. Su voz era suave pero firme cuando respondió, cargada de una sinceridad que la envolvió como un abrazo. «Rosa, durante 10 años usted ha cuidado de nuestra familia, de nuestros tiempos,
de nuestra casa. Ahora es nuestro turno de cuidar de usted, de cuidar de su sueño. Esas palabras fueron el bálsamo final. No era caridad, era reciprocidad. Era una inversión en su felicidad, un reconocimiento de su valor más allá de su trabajo. La frase, nuestro turno de cuidar de usted, la liberó de cualquier sentimiento de deuda o de ser una carga, reencuadrando el gesto como un acto de amor y justicia familiar. El llanto se transformó, lentamente, en una sonrisa temblorosa, una mezcla de alegría y asombro. Abrazó el delantal contra su pecho, el tejido suave, como una promesa de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. La imagen de sí misma en una cocina profesional, con un gorro de chef, creando platos, dejó de ser una fantasía lejana para convertirse en una posibilidad tangible y cercana. El gesto de Rafa no solo le había dado una oportunidad, le había devuelto la fe en sí misma y en la bondad del mundo. Le había recordado que nunca es tarde, que las segundas oportunidades existen y que a veces llegan de la manera más inesperada. Aquella tarde, en el silencio de ese estudio, una vida cambió de rumbo de forma irreversible. Doña Rosa salió de esa habitación siendo una persona diferente a la que había entrado. La mujer resignada había dado paso a una estudiante de gastronomía llena de esperanza. El peso de décadas de sacrificio se había aligerado, reemplazado por la emoción de un nuevo comienzo. Y Rafa Márquez, el Kaiser, aprendió una lección invaluable sobre el poder de la gratitud. Descubrió que la verdadera grandeza no está en levantar trofeos, sino en ayudar a otros a levantar sus sueños caídos, un acto que resonaría en su alma mucho después de que los ecos de los estadios se hubieran apagado. La historia, inevitablemente, encontró su camino hacia la luz. No fue por boca de Rafa, quien mantuvo su gesto en la más estricta privacidad, sino a través de un familiar de Doña Rosa, probablemente su hermana, quien, desbordada de orgullo y alegría, compartió el relato con un amigo cercano. De ahí, como una onda expansiva de inspiración, la noticia se extendió discretamente, revelando una faceta del carácter del ídolo que superaba con creces sus hazañas deportivas. El relato no hablaba de un futbolista millonario, sino de un ser humano que prestó atención, que vio el valor y los sueños ocultos en una persona a la que muchos habrían considerado invisible, y que actuó con una generosidad transformadora. El gesto de Rafa Márquez resonó profundamente en el imaginario colectivo, no por su valor monetario, sino por su inmenso capital simbólico. Enseñó una lección poderosa sobre la verdadera naturaleza del liderazgo y la gratitud. Demostró que ser un capitán va más allá de portar un brazalete en el brazo. Implica tener la sensibilidad de reconocer los sacrificios silenciosos de quienes conforman tu equipo, ya sea en el campo o en la vida. La verdadera grandeza, como reveló su acción, se mide en la capacidad de usar tu plataforma y tus recursos no para autoengrandecerte, sino para empoderar y elevar a quienes caminan a tu lado, reconociendo y validando sus aspiraciones más profundas. Para Doña Rosa, el primer día de clases fue una mezcla de terror y euforia. Se sentía fuera de lugar entre estudiantes mucho más jóvenes, pero la sensación del delantal nuevo y el peso de los cuchillos en su estuche le dieron una fuerza inesperada. Rápidamente, su miedo se disipó, reemplazado por la pasión que había mantenido latente. Los olores, los sabores, las técnicas, todo volvía a ella como un lenguaje recordado. Su talento, forjado en años de cocina doméstica pero ahora liberado por la técnica profesional, floreció de manera espectacular. Los instructores quedaron impresionados por su intuición, su ética de trabajo y la profunda emoción que infundía en cada plato que creaba. Se convirtió en un símbolo silencioso dentro de la escuela, una inspiración para sus compañeros más jóvenes. Su historia, aunque no la pregonaba, se leía en la dedicación con la que estudiaba y en la alegría con la que cocinaba. Representaba la prueba viviente de que la edad es solo una circunstancia y que la pasión, cuando se le da una oportunidad, puede superar cualquier barrera. Doña Rosa no solo estaba aprendiendo a ser chef, estaba reclamando su identidad.
reconstruyéndose a sí misma plato a plato. Se estaba convirtiendo en la persona que siempre debió ser, un testimonio andante de que nunca, jamás, es demasiado tarde para perseguir un sueño con todas tus fuerzas. El impacto del gesto de Rafa Márquez trascendió lo personal, convirtiéndose en una parábola moderna sobre la empatía. En un mundo a menudo criticado por su superficialidad y egocentrismo, esta historia sirvió como un recordatorio contundente del poder que reside en un simple acto de bondad genuina. Nos obliga a mirar más allá de los roles y las etiquetas que asignamos a las personas y a reconocer la compleja y rica vida interior que todos poseemos. Nos inspira a preguntarnos sobre los sueños silenciosos de las personas que nos rodean: el conserje, la cajera, el colega de oficina. ¿Qué sacrificios han hecho? ¿Qué pasiones han dejado atrás? El desenlace de esta historia no es un final feliz de cuento de hadas, sino algo mucho más real y profundo. Es un comienzo. Doña Rosa, con su talento finalmente liberado y reconocido, inició su camino, no necesariamente hacia la fama de una chef de renombre, sino hacia la autorrealización y la paz interior. Su futuro estaba abierto, lleno de posibilidades que ella misma escribiría. Se convirtió en la autora de su propio destino, todo gracias a que un verdadero Kaiser tuvo la grandeza de ver más allá de su rol y decidió creer en el sueño que ella misma había abandonado. Así, la historia de Rafa y Doña Rosa permanece como un legado de humanidad. Nos enseña que los actos más heroicos no siempre ocurren bajo los reflectores de un estadio, sino en la quietud de un gesto que cambia una vida. Nos recuerda que la gratitud, cuando se expresa de una forma tan profunda y significativa, tiene el poder no solo de recompensar el pasado, sino de sembrar un futuro completamente nuevo. Y nos deja con una pregunta reflexiva: ¿en quién creemos lo suficiente como para ayudar a rescatar sus sueños? La respuesta podría definir nuestra propia grandeza.